¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Animales. Quédese con nosotros porque tenemos un excelente programa, muy entretenido y además muy divertido. Le pregunto a usted que nos está viendo, ¿cómo educa a su perro? Te pregunto a ti también, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Brenda? ¿Cómo educas a Orejas? Pues la verdad, así como muy educado que lo tenga. Creo que no. No, creo que sí te quedó falta. mal en ese punto. Sin embargo, pues bueno, actualmente hay una gran cantidad de tendencias para educar de maneras diferentes a nuestros perros y también en el pasado había esta técnica en la cual ya sabes que sean que la letra y todo, pues a la fuerza o con golpes, con periodicazo. ¿Más vale un periodicazo a tiempo? ¿Cómo ves, Brenda? ¿Será? Yo creo que hay otras maneras de educar a nuestras mascotas. Completamente de acuerdo. ¿Y qué te parece si vamos con Miguel Otero, especialista con quien nos vamos a platicar y pues obviamente a conocer más respecto a este tema? Vamos contigo, Miguel. Hola amigos, buenos días. Hoy tendremos un programa muy interesante donde platicaremos sobre la prevención y corrección de malos hábitos. ¿Qué hacer para mantener el cerebro de mi perro ocupado? ¿Cómo puedo prevenir que mi perro no haga travesuras? Y sobre todo y más importante, en caso de que yo sorprenda a mi perro recién una travesura, ¿qué es lo que yo puedo realizar para poder corregir a mi perro sin lastimarlo y sin golpearlo? Aquí los esperamos, no le cambien, regresamos. Muchísimas gracias, Miguel. Pues más adelante nos estarán dando tips de cómo educar a nuestras mascotas, ahí para que los pongas en práctica con Orejas. Además tenemos sección de moda, pet friendly y mucho más. Así es, sección de cocina también muy importante, unas recetas, por supuesto, avaladas por especialistas y nuestros adoptables que no pueden faltar, Brenda. Exactamente, y también escríbanos a nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Así es que, ¿qué te parece? Sin más... Sí, en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Y bueno, señor, señora, niño, niña, qué bueno que sigue con nosotros y ya estamos en la sección de cocina para empezar este programa de la mejor manera. Y está con nosotros el médico veterinario Mariano Sánchez Trocino, quien es especialista en dietas balanceadas, dietas naturales para sus animales de compañía. Mariano, bienvenido. Sé que tienes muchísima experiencia en este tema, que has estado más de 10 años trabajando en dietas específicas para fauna exótica y ahora también haciéndola para animales de compañía. Sí, eso es correcto. Pues traemos una opción para sus mascotas, para que puedan consumir una dieta natural, una dieta alta en humedad. A veces hay algunos perros que no les gustan mucho las croquetas o la dieta comercial. Ajá. Y eso les puede servir muy bien si el propietario está dispuesto a prepararlo un poquito, ¿no? Y además, también porque a veces tenemos esta idea, ¿no? De que se aburren todo el tiempo de comer croquetas. Es correcto. Con este tipo de dietas es una excelente opción. Es correcto. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos, Mariano? Platícanos. Mira, esta dieta se denomina holística porque no vamos a usar granos, no vamos a usar ningún tipo de cereal como se usan en la mayoría de las dietas comerciales. Es decir, no vamos a usar ni maíz, ni cereal, ni trigo, ni arroz. Y vamos a hacer una composición 85 de carne, 25% de frutas y vegetales. Ok. En este caso, nuestras fuentes de proteína son pollo. ¿Pollo? El pollo va crudo, aunque por la cuestión de inocuidad decidimos darle un pequeño cocimiento para disminuir la inocuidad, para disminuir la presencia de bacterias. Ajá, pollo. Pollo. Llevamos también hígado de res, en este caso. También lo pasamos un poquito por calor para matar bacterias que podrían ser tóxicas. Y huevo cocido. En este caso lo pusimos picado, pero la opción también a muchos perros les gusta más bien entero. Y lo puedes jugar un poquito con ello. Y por acá también veo que tenemos verduras. Es correcto. Nuestras fuentes de verduras van a ser lechuga, son 50 gramos de lechuga, pimiento rojo, zanahoria y manzana. Y vamos a usar un poquito de arándanos también para que les dé un poquito de consistencia que les gusta luego a los perros. Nuestra sal. Sal, que generalmente escuchamos que los perros no deben de comer sal. Es correcto. Los perros no tienen muchas papilas gustativas para el sabor de la sal. Más sin embargo, el sabor de la sal los hace que muy atractivo la comida.
La diferencia, perdón, es todos estos alimentos son grado consumo humano, los podemos nosotros consumir. La diferencia es que nosotros vamos a usar muy poca sal. En la dieta de los humanos usamos mucha sal, en la dieta de los perros usamos muy poquita. ¿Te parece que lo vamos preparando? Y ahorita también que tienes por ahí las pastillas. ¿Qué tengo que hacer, Mariano? Nada más mezclar. Nada más vamos a mezclar para que nuestros amigos de público puedan ver cómo va a quedar la dieta preparada finalmente. ¿Agrego todo? Agregamos todo y vamos mezclando. ¿Cuánto es esto de cuánto es ahí de estamos hígado? colocando 150 gramos de nuestra víscera, en este caso hígado de res, puede ser también hígado de pollo, corazón de pollo, corazón de res. Puede ser crudo para mantener todos los nutrientes o lo puedes pasar un poquito por calor. Ok, también el huevo. Usamos 400 gramos de pollo y 150 gramos de huevo cocido. Lo que vamos a hacer al final es una dieta de 1 kilo. O sea, todo esto nos daría Cuando mezclemos todos los ingredientes, vamos a hacer una dieta de 1 kilo en base húmeda, lo cual nos va, dependiendo del tamaño de tu perro y dependiendo también de la actividad, es la cantidad que se le va a ofrecer. De las verduras que voy echando. Vamos echando la lechuga. ¿Igual toda la lechuga? Sí, vamos colocando ¿Cuánto es de lechuga? En lechuga, aunque se ve bastante, pero son solo 50 gramos. Muy poquito realmente. Sí, es un poco más de volumen, pero nos da buena cantidad de fibra. ¿Le agrego la zanahoria? La zanahoria va cruda, picada finamente. Uy, la zanahoria les fascina, eso de estar mordiendo la zanahoria, al menos a los míos les encanta. Y buena fuente de vitaminas y también antioxidantes. También le agrego la manzana. Agregamos la manzana, aquí se nos puso un poquito seca. Un poquito se oxida siempre. Pero también le da muy buen sabor a la combinación. Uy, esto está como ensalada hasta para nosotros, de verdad, porque tiene como todos los sabores, dulce, saladito, yo creo que hasta nosotros la podemos comer. Es grado consumo humano. Mira, te voy a ayudar para ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Mariano? Estas son muy importantes porque es algo que también se usa en la industria de los alimentos comerciales, la inclusión de calcio en las dietas. Estas son pastillas de calcio. Muy importantes porque en todos los procesos de crecimiento, de reproducción, necesitamos el calcio para funcionar bien tanto el sistema nervioso como en general. ¿Se la ha hecho? Sí, aquí yo lo que hago es molerla, quizás con el mango, tratar de pulverizarla, e incluirla en la dieta. Bueno, ahorita en lo que creo que esta la vamos a tener que hacer polvo, pero ahorita le ponemos mientras la sal. Ahora, en la sal necesitas poner 1 gramo. Ahorita se lo voy a agregar por el momento. Sí, déjalas enteras. Pero esta hay que Estas tabletas son de 1 gramo. Y necesitamos 1 gramo de sal. Que es más o menos como esta cantidad. La misma cantidad. ¿No? 1 gramo de sal para toda esta cantidad. Para nuestro kilo de alimento natural balanceado. Ok. En casita, pues ya con más tiempo se pulverizan las pastillas. ¿Estas en dónde se compran? Las pastillas las puedes comprar en cualquier tienda de mascotas o en cualquier veterinaria. Perfecto. ¿Sí? Y por último, conocida, lo que sí es importante es que vean que sus pastillas de 1 gramo tengan por lo menos 500 gramos de calcio. Muy importante. Hay muchas pastillas, pero tienen muy poquito calcio. Perfecto. Y por último tenemos vamos a poner unos arándanos. Esos son ya más decorativos, un poquito. Oye, pero también tienen antioxidantes. Es correcto. ¿No? Y más los frutos rojos. Y vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Eso por nuestros ácidos grasos esenciales que también le van a ayudar mucho al pelo y al sistema inmune. La verdad es que si tú lo ves, o sea, visualmente se ve muy bien, ¿no? Supongo que debe saber también muy rico. Y esto, ¿cuánto se lo tenemos que dar a nuestros perros? ¿En qué cantidad? ¿En qué momento? ¿Todo de un solo golpe en una comida? No. 1 kilo es demasiado. Lo que sí tenemos que dar es ofrecemos más cantidad que la croqueta por el simple hecho de que esta dieta es mucho más alta en humedad. Entonces, si a lo mejor de una croqueta ofreces 50 o 100 gramos, de este vas a ofrecer a lo mejor el doble. Les voy a dejar una tabla para que la pasemos ahorita la vamos a estar viendo ahí en pantalla. En pantalla, donde van a ver ustedes, dependiendo del tamaño de su perro, los kilos de su perro y su actividad, porque no es lo mismo un perro súper activo, hiperactivo, que un perro, como la mayoría de los domésticos que son muy baja actividad, depende de la cantidad. Pero te puedo decir más o menos, para un perro de 5 kilos de baja actividad, le estaríamos ofreciendo 250 gramos al día. Entonces, esto lo podemos dividir para 4 días. Es correcto. ¿No? Está muy bien. Lo pertinente es embolsarlo o en un topper y meterlo al congelador a que se congele y hacer el descongelamiento paulatino. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. La verdad es que se ve muy rico. Hay que hacer la prueba, hay que visitar por supuesto a los especialistas si tenemos alguna duda, si tenemos alguna recomendación específica para la salud de nuestras mascotas y probar con dietas naturales que son muy saludables para ellos. ¿Y ahora qué te parece, mi estimado Mariano? Tus redes sociales, rápido. Mariano Trocino, Twitter, en Facebook también como Mariano Trocino y Pets Imaginarium. Ahí nos encuentra toda la información. Perfecto, y te vamos a tener seguramente
más seguido por aquí en Ciudad de Animales. Con mucho ¿Y qué te gusto. parece si oramos con Brenda, que nos va a presentar unos inventos para consentir a nuestros animales de compañía? ¿Te parece? Vamos. Vamos. Y ahorita le damos aquí orejas. ¡Qué delicia, mi querido Gustavo! Muchísimas gracias por todos esos tips. Y ahora llegó el momento de escuchar los gadgets, estas recomendaciones para que ustedes se diviertan con sus mascotas y no tengan que educarlos a periodicazos. Nos arrancamos con esta pelota fluorescente Meteor Light. A todos nos gusta jugar con pelotas y qué mejor si tiene luces. Estas pelotas captarán toda la atención de tu animal de compañía y les harán pasar horas y horas de juego y ejercicio. Adquiere una y verás cómo tu perro y gato te lo van a agradecer. Y seguimos con esta app que controla la alimentación de tu perro. Como las mascotas son miembros de la familia, esta aplicación te ayudará a cuidar la alimentación de tu mascota y te dirá cuáles son los alimentos que no le hacen bien a tu perro. Además, te puede ayudar a encontrar modos de preparación de alimentos para tu amigo. Así las cosas, así nuestros gadgets, estas buenas recomendaciones para que ustedes tengan una muy buena convivencia con tu animal de compañía. Y vámonos ahora sí con nuestros adoptables. Gustavo ya está ahí con ellos. Y mi querida Brenda, de los gadgets, vámonos a los adoptables, esta sección que tanto nos gusta y en la cual pues estamos buscándoles casita a estos hermosos perritos y gatitos que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Jessica Cedillo de Por los que no tienen voz. Bienvenida, Jessica. Hola, mucho gusto. Estamos aquí promoviendo a estos niños en adopción. Así es, y querida Brenda, pasa por favor para que tú también los conozcas, los apapaches. Hola, hola. Y también invites ¿Cómo a la estás, gente Jessica? a que los adopte, amiga. A Jumpy, yo voy a adoptar a Jumpy. ¿Tú quieres adoptar a cada todos, adoptable a que todos, viene? quiero a todos, de verdad. Jumpy, ¿qué edad tiene? Tiene 3 años. 3 años. Sí. ¿Y cómo se lleva Jumpy? Cuéntanos la historia de Jumpy. Mira, Jumpy lo rescatamos de la calle. Una familia lo aventó en un coche en ¿En transcurso. movimiento? No. En movimiento lo aventó y pasaron 3 días para que lo pudiéramos agarrar. Ella con nosotros lleva 1 año. Buscando Ay, casa. hermoso. Sí, ya lleva con nosotros buscando casa. Él ya está vacunado, desparasitado y esterilizado. Todo su proceso completo. Completito. ¿Y por Katy? acá? ¿Se llama Katy o cómo se llama? No, se llama Leo. Leo. Sí. Leo. Mira nada más. Él es un hermoso gatito. Lo tenemos desde que tenía 3 días de nacido. Oh. Y lleva con nosotros aproximadamente 8 meses buscando casa. Muy Oye, bien. ¿y cómo le haces? Porque ya de cuando Ay, son tan pequeños. Bueno, y con tantos, ¿no? ¿Cuántos tienen alrededor de cuántos? Tenemos 80 perritos y 20 gatitos. 80 perros, 20 gatos y todos buscando casita. Exactamente, todos en busca de un hogar. O sea, ellos vienen en representación de todos los por los que no tienen voz. Exactamente. Sin embargo, si queremos ver a todos los demás perros y gatos que tienen, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Tienen alguna página, algún lugar? Claro que sí, tenemos el Facebook de Por los que no tienen voz y constantemente estamos actualizando las fotos de ellos en Twitter, de igual Por los que no tienen voz. Ok, Perfecto. ¿qué se necesita para adoptar? ¿Cuáles son los requisitos? Para- Características de la persona que quiera. Mira, para adoptarlos, la primera petición que tenemos es que los quieran y que realmente entiendan que este es un ser vivo que necesita casa. Se les hace todo un procedimiento, una visita para corroborar que realmente la persona que los vaya a tener puede estar en condiciones de tenerlos Claro. y que todos los integrantes de la familia lo quieran. Oye, además se les da un seguimiento, ¿no? Sí. Ya que llegaron a un hogar lleno de amor, hay que cerciorarnos que Sí, esté claro bien que sí. Cada 6 meses se les hace una visita de revisión para ver en qué condiciones siguen los perritos, si han seguido con su protocolo de vacunas y pues ver la integridad física de ellos. Claro, y miren nada más, se pueden dar cuenta que conviven muy bien tanto perros como gatos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un perro, pueden adoptar un gatito, pueden adoptar a Leo. Si tienen un gatito, podrían adoptar A Jumpy. a Jumpy, ¿no? Entonces, ¿te vas conviven conmigo? muy bien. Recuérdanos tus redes, querida Jessica. Estamos en Facebook de Por los que no tienen voz como página y Twitter igual Por los que no tienen voz. Perfecto. Y por favor, adopten. Escríbanos a las redes sociales de Capital 21, usen el hashtag del día y por favor, adoptemos, cambiemos la vida de estos pequeños, ¿verdad? Exactamente, hay que adoptarlos, necesitan mucho amor, un hogar lleno de amor. Y bueno, muchísimas gracias, No, Jessica. gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Ciudad de Animales. Jumpy, ¿te vas conmigo? Adopten. Sí, dijo que...